Mi hermana dijo, solo ven a un almuerzo familiar informal. Te haremos un hueco. Pero cuando llegué, no había un asiento para mí. Mi mamá señaló un taburete de bar en la esquina. Eso está bien para ti, ¿verdad? Yo solo sonreí. Y 30 minutos después. Mi nombre es Claire Whitaker. Tengo 31 años y solía creer que si era lo suficientemente paciente, mi familia finalmente notaría el espacio vacío que dejaban donde se suponía que yo debía estar. Ese domingo por la mañana, mi hermana me envió un mensaje de texto, solo ven a un almuerzo familiar informal. Te haremos un hueco. Leí esa frase 3 veces mientras estaba de pie en la cocina de mi apartamento en Charleston, todavía con la chaqueta que usaba para las reuniones con clientes, porque algo en Te haremos un hueco se sentía menos como una invitación y más como una advertencia. Pero fui de todos modos. Quizás ese fue mi error. Quizás quería una prueba de que estaba equivocada sobre ellos. Cuando entré en el restaurante frente al mar, todos ya estaban sentados alrededor de una larga mesa cerca de las ventanas. Mi madre apenas levantó la vista antes de señalar un único taburete de bar escondido junto a una estación de servicio. Eso está bien para ti, ¿verdad? Dijo como si me estuviera ofreciendo un favor en lugar de recordarme cuál era mi lugar. Mi hermana sonrió demasiado brillantemente y dio una palmada al aire. No a la silla, al aire. Como si yo fuera una pequeña molestia flotando cerca de la mesa. Mi hermano sonrió con suficiencia mientras bebía su café. Mi padre siguió leyendo el menú. Yo sonreí porque si hubiera hablado en ese momento, mi voz podría haberse quebrado y me negué a darles esa satisfacción. Me senté en ese pequeño y frío taburete a 30 pies de la familia que había cruzado la ciudad para ver y coloqué mi bolso cuidadosamente en mi regazo. Lo que ninguno de ellos sabía era que en exactamente 30 minutos, alguien importante entraría en ese mismo restaurante, diría mi nombre lo suficientemente alto como para que todas las mesas lo oyeran y expondría la única verdad que mi familia se había esforzado tanto por no ver. Antes de contarte lo que pasó después de eso, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Siempre tengo curiosidad por saber qué tan lejos viajan historias como esta, especialmente cuando comienzan con una persona tranquila que es llevada al límite. El taburete de bar no solo era incómodo. Era simbólico. No tenía respaldo, ni espacio para un plato, ni lugar para descansar los codos, ni forma de fingir que pertenecía allí. Vi a mi madre pasar una cesta de panecillos por la mesa sin mirar en mi dirección. Vi a Natalie inclinarse y susurrarle algo a Ethan, ambos riéndose antes de mirarme. Vi a mi padre levantar su jugo de naranja en un pequeño brindis por la familia que se apoya mutuamente mientras yo estaba sentada detrás de una palmera en maceta junto a una pila de servilletas dobladas. Ese era el tipo de crueldad en el que mi familia se especializaba. Nada lo suficientemente dramático como para sonar abusivo si lo repetía en voz alta. Nada lo suficientemente obvio como para que los extraños se quedaran boquiabiertos. Solo 1000 pequeñas decisiones que me enseñaron que yo era opcional. Cuando el camarero se acercó y preguntó si quería ordenar, mi madre respondió por mí. Ella está bien por ahora. La miré, esperando que se corrigiera. No lo hizo. Natalie me dio un pequeño encogimiento de hombros, del tipo que decía, no hagas esto raro. Ethan finalmente habló, reclinándose en su silla como si toda la situación le divirtiera. Claire está acostumbrada a ser independiente. Probablemente lo prefiere allá. Ahí estaba. La traducción familiar de la negligencia. Ella lo prefiere. Habían dicho eso de mí desde que era una niña. A Claire le gusta leer sola. Claire no necesita mucha atención. Claire es de bajo mantenimiento. Claire está bien. Habían confundido mis habilidades de supervivencia con mi personalidad. Cada risa de su mesa desencadenaba un recuerdo que había pasado años tratando de archivar. Mi cumpleaños número 16 cuando cortaron el pastel antes de que yo bajara porque Ethan tenía práctica de baloncesto. La cena de graduación de mi universidad donde Natalie anunció su compromiso y de alguna manera toda la noche se centró en su anillo. Mi primer ascenso cuando mi padre dijo, qué bien, y luego pasó 20 minutos elogiando a Ethan por cambiar de compañía de seguros de coche. Los recuerdos no venían como flashbacks. Venían como ecos superpuestos bajo el ruido del restaurante. Ella está bien.
Ella entiende. A Claire no le importará. Claire nunca arma un escándalo. Quizás esa fue la parte que más dolió. No pensaban que no tenía sentimientos. Pensaban que mis sentimientos eran manejables porque yo los había entrenado para creer que me tragaría cualquier cosa. Al otro lado de la sala, Natalie levantó su teléfono y comenzó a tomar fotos de la mesa. Les dijo a todos que se juntaran. Mi madre se ajustó el collar. Ethan se inclinó hacia el centro, sonriendo. Mi padre puso una mano detrás de la silla de Natalie. Nadie me pidió que me acercara. Nadie siquiera giró la cámara hacia mí. Me senté allí viéndolos documentar un almuerzo familiar al que técnicamente había asistido pero en el que visualmente no existía. Casi me río. Era tan perfecto, tan limpio, tan brutalmente honesto. Durante años me había preguntado si estaba exagerando, pero allí estaba yo en un restaurante público, invitada por mensaje de texto, con la promesa de un lugar y exhibida como un mueble extra en la esquina. Luego Natalie publicó la foto antes de que llegara la comida. Vi el pie de foto iluminarse en mi teléfono porque había etiquetado el restaurante. Almuerzo de domingo con la gente que más importa. La gente que más importa. Leí esas palabras una vez, y luego otra vez. Luego coloqué mi teléfono boca abajo en la barra junto a mi vaso de agua intacto. Algo dentro de mí se asentó. No explotó, no se rompió. Se asentó. Eso era lo extraño de llegar a tu límite. Al principio no se sentía como rabia. Se sentía como claridad. Durante la mayor parte de mi vida, había estado tratando de ganarme una silla en una mesa que nunca había sido construida pensando en mí. Había explicado de más, ayudado de más, recordado cumpleaños, enviado dinero cuando estaban cortos, cubierto depósitos de restaurantes, arreglado planes de viaje, organizado las citas médicas de mi madre. Encontrado un abogado para Ethan cuando se metió en una disputa contractual y ayudado silenciosamente a Natalie con el lanzamiento de su boutique cuando llamó llorando porque su organizador de eventos renunció. Había hecho todo eso sin exigir crédito porque pensaba que la familia significaba estar presente incluso cuando nadie te aplaudía. Pero sentada allí en ese taburete, viéndolo sonreír para una foto que me borraba, me di cuenta de algo que se sintió casi pacífico. Ya no necesitaba luchar por un asiento. Necesitaba dejar de financiar la mesa. Pasaron 10 minutos antes de que Natalie finalmente me hiciera señas para que me acercara. No para incluirme, sino para pedir un favor. Claire, todavía conoces gente en Harbour House Group, ¿verdad? Preguntó, bajando la voz lo suficiente como para fingir que estaba siendo casual. La miré. ¿Por qué? Ella sonrió de esa manera pulida que usaba cuando quería algo. El dueño de este restaurante está conectado con ellos, y estoy tratando de que aprueben el almuerzo benéfico de primavera para la asociación de mi boutique. También sería bueno para el círculo de mamá. Ya sabes, visibilidad comunitaria. Mi madre se inclinó de inmediato. Tu hermana ha trabajado muy duro. Sería bueno si pudieras ayudar sin complicarlo. Sin complicarlo. Ni siquiera había respondido todavía. Ethan resopló. Cuidado, mamá. Claire podría enviar una factura por trabajo emocional. Algunos primos se rieron. No en voz alta, pero lo suficiente. Mi padre le dirigió a Ethan una mirada que pretendía ser de desaprobación, pero que llegó demasiado tarde para importar. Natalie siguió sonriendo, aunque una pequeña arruga apareció entre sus cejas. Me necesitaba. Por eso me habían invitado. No porque me extrañara, no porque alguien me quisiera en el almuerzo. Necesitaban acceso a alguien que yo conocía. Y aparentemente el taburete del bar era donde se sentaban las personas útiles hasta que se las llamaba. Tomé un sorbo lento de agua. ¿Qué necesitas exactamente? Natalie se animó, pensando que había ganado. Solo una recomendación. Quizás una presentación. Eres buena con esas cosas de tras bastidores. Tras bastidores. Esa frase me habría dolido 5 años antes. Ahora casi me hizo reír. Toda mi carrera se basaba en rescatar proyectos de hospitalidad de alta gama que parecían impecables para los huéspedes porque gente como yo manejaba los desastres antes de que nadie se diera cuenta.
Yo era una consultora senior de operaciones. Cuando los restaurantes de lujo perdían proveedores, cuando los hoteles boutique tenían crisis de personal, cuando los eventos de recaudación de fondos estaban a punto de colapsar, yo era la persona a la que llamaban antes de que los donantes, inversores o miembros de la junta vieran las grietas. No era glamorosa. No posaba junto a torres de champán. Me aseguraba de que el champán llegara, de que los contratos fueran legales, de que la cocina tuviera personal, de que la inspección de sanidad se aprobara y de que el cliente no perdiera 50.000 pesos porque alguien olvidó un permiso. Natalie sabía lo suficiente como para beneficiarse de ese trabajo, pero no lo suficiente como para respetarlo. ¿Te refieres al evento benéfico de primavera de Harbour House? Pregunté. Sus ojos parpadearon. Sí. ¿Cómo lo supiste? Miré hacia el pasillo del comedor privado donde una anfitriona con un vestido azul marino estaba revisando una tableta. Porque me contrataron hace 3 semanas para arreglar ese evento después de que el coordinador original gestionara mal los contratos de los proveedores. Natalie parpadeó. La expresión de mi madre se tensó. La sonrisa de Ethan se debilitó pero no desapareció. Espera, dijo Natalie. ¿Estás trabajando en eso? Estoy liderando la revisión de operaciones, dije. La Junta se reúne aquí hoy para decidir qué empresas asociadas son aprobadas para el evento benéfico. Por primera vez desde que llegué, toda la mesa se quedó en silencio. No era un silencio respetuoso. Era un silencio calculador. Casi podía oír a todos reorganizando su opinión sobre mí en tiempo real, tratando de decidir si la mujer en el taburete de bar se había vuelto valiosa de repente. Mi madre se recuperó primero. Bueno, eso es maravilloso, cariño. ¿Por qué no dijiste nada? La miré directamente. Nadie preguntó qué estaba haciendo. Le dijiste al camarero que yo estaba bien. Las palabras cayeron más fuerte de lo que esperaba. Una de mis tías bajó la mirada a su plato. Mi padre se aclaró la garganta. La sonrisa de Natalie se volvió rígida. Claire, no seas sensible. Simplemente no sabíamos cuántas sillas tenían. Me giré lentamente y miré la silla vacía al final de su mesa, la que sostenía el bolso de diseñador de Natalie. Natalie siguió mi mirada y se sonrojó. Ethan murmuró, ahí vamos otra vez. Y quizás ese fue el sonido que finalmente desbloqueó mi voz. No el taburete, no la foto, ni siquiera mi madre respondiendo por mí. Fue Ethan diciendo, ahí vamos otra vez. Como si mi dolor fuera una repetición aburrida y no una deuda que se habían negado a pagar durante años. Me levanté. No de forma dramática, no rápidamente. Simplemente me levanté, recogí mi vaso de agua y caminé hasta el final de la mesa. No, dije con calma. De hecho, aquí paramos. Todas las caras se volvieron hacia mí. Las mesas cercanas se silenciaron lo suficiente como para que el aire cambiara. Natalie susurró, Claire, siéntate. Casi sonrió. ¿Dónde? Nadie respondió. Esa única palabra hizo más daño que un discurso. ¿Dónde? Las mejillas de mi madre se pusieron rosadas. Ethan desvió la mirada. Mi padre finalmente bajó su menú. Natalie agarró su bolso de la silla vacía demasiado tarde, como si moverlo ahora pudiera borrar lo que todos ya habían visto. Fui invitada aquí, dije, manteniendo mi voz baja pero clara. Me dijeron que harían espacio. Entré y mamá me señaló un taburete de bar en la esquina. Luego tomaron una foto familiar sin mí y publicaron que estaban con la gente que más importa. Luego me pidieron que los ayudara a obtener acceso a una revisión de la junta que afecta a tu negocio. Así que, no finjamos que esto se trata de los asientos. Se trata de la utilidad. La boca de Natalie se abrió y luego se cerró. Mi madre intentó reír suavemente, como lo hacía cuando quería que la tensión sonara tonta. Claire, este no es el lugar. Miré alrededor del hermoso restaurante, los manteles blancos, las ventanas frente al mar, los extraños educados que pretendían no escuchar. Eso es interesante, dije. Porque aparentemente este era el lugar para avergonzarme. Solo se convirtió en el lugar equivocado cuando empecé a usar palabras. Ethan se inclinó hacia adelante.
Estás montando una escena. No, dije. Ustedes montaron una cuando invitaron a su hermana a almorzar y le dieron un taburete junto a las servilletas. Una mujer mayor en la mesa de al lado dejó de cortar su tortilla. Lo vi por el rabillo del ojo. Ese pequeño testimonio público importaba. Mi familia siempre había sobrevivido manteniendo su crueldad lo suficientemente privada como para negarla. Hoy, la habían representado a la luz del día. Natalie bajó la voz hasta convertirla en un siseo. Siempre haces esto. Haces que todo gire en torno a tus sentimientos. Eso debería haberme dolido. En cambio, confirmó algo. Nombra una vez, dije. ¿Qué? Nombra una vez que hice que todo girara en torno a mis sentimientos. Natalie me miró fijamente. Ethan puso los ojos en blanco. Claire, no interrogues a la gente en el almuerzo. No, adelante, dije. Nombra una vez. ¿Fue cuando llevé a mamá a 3 citas porque papá tenía golf? ¿Fue cuando edité la propuesta de proveedores de Natalie a medianoche? ¿Fue cuando Ethan necesitó que revisara ese contrato de arrendamiento después de firmar algo que no entendía? ¿Fue cuando pagué el depósito para la cena de jubilación de papá porque todos olvidaron la fecha límite? ¿Cuál de esas fui yo haciendo que todo girara en torno a mis sentimientos? El silencio se hizo más pesado con cada ejemplo. Mi madre susurró, nunca dijiste que te importara. Ahí estaba de nuevo. La excusa más antigua de la familia. Porque cada vez que me importaba, lo llamaban actitud. Cada vez que pedía consideración, lo llamaban drama. Cada vez que me distanciaba, me llamaban fría. Así que aprendí a ayudar en silencio y a sufrir en privado. Pero no pueden beneficiarse de mi silencio y luego usar ese silencio como prueba de que no pasó nada. El rostro de mi padre cambió primero, no a una disculpa, todavía no, sino a un reconocimiento. El tipo de reconocimiento que la gente muestra cuando se da cuenta de que una factura ha estado sin pagar durante años y los intereses son imposibles de ignorar. Natalie miró hacia el pasillo del comedor privado, recordando de repente por qué me había querido allí. Claire, dijo, su voz más suave ahora. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Me reí una vez, no porque fuera gracioso, sino porque era perfectamente ella. ¿Te refieres a después de que la junta decida si aprueban tu boutique? Sus ojos se llenaron de pánico. Eso no es justo. No, dije. Un taburete de bar en la esquina no fue justo. Ser recortada de tu versión de la familia no fue justo. Ser lo suficientemente útil para llamar pero no lo suficientemente importante para dar un asiento no fue justo. Mi madre se cubrió la boca con una mano. Ethan parecía molesto, pero debajo de eso vi miedo, no miedo de perderme. Miedo a las consecuencias. Esa era la diferencia que había pasado años negándome a ver. No se arrepentían de haberme herido hasta que la herida vino con testigos. Entonces la anfitriona se acercó con una carpeta de cuero contra su pecho. Señorita Whitaker, dijo. 5 cabezas se giraron a la vez, pero ella me estaba mirando a mí. La junta de Harbour House está lista para usted en la sala privada. El señor Calvel también me pidió que le dijera que el paquete de patrocinadores revisado fue excelente. Si el tiempo tuviera sentido de la justicia, eligió ese momento para lucirse. Recogí mi bolso del taburete. Natalie se puso pálida. Los ojos de mi madre se movían entre la anfitriona y yo. La boca de Ethan se abrió ligeramente como si su cerebro hubiera perdido el guión. Mi padre se levantó a medias y luego se volvió a sentar. ¿Te vas a reunir con ellos ahora?, preguntó Natalie. Sí, dije. Por eso ya estaba vestida para el trabajo. La voz de mi madre se volvió delgada. Claire. Cariño, quizás todavía puedas hablar bien de tu hermana. ¿Cariño? No me había llamado así cuando llegué. No me había llamado así cuando señaló el taburete. La palabra sonaba barata ahora, como un cupón sacado después de que llegara la cuenta. Miré a Natalie. ¿Les dijiste que tu propuesta estaba completa? Ella tragó saliva. ¿Está mayormente completa?
Le faltaba la verificación del seguro, respaldo de proveedores, ratios de personal y un presupuesto corregido. Lo sé porque tu asistente lo envió al portal de revisión y mi equipo lo marcó. La cara de Natalie se derrumbó en shock. ¿Tu equipo? Sí, dije. ¿Mi equipo? Ethan murmuró algo en voz baja. Me volví hacia él. Dilo claramente. Se quedó helado. Por una vez, no tenía una audiencia lo suficientemente valiente como para reírse con él. Mi madre susurró, Claire, por favor, no castigues a tu hermana por un malentendido familiar. Respiré lentamente porque esa frase podría haberme arrastrado de nuevo al viejo patrón si lo permitía. Un malentendido familiar. Así es como renombraban la falta de respeto cuando la víctima finalmente tenía poder. No estoy castigando a Natalie, dije. Estoy aplicando los mismos estándares a su propuesta que aplico a cada solicitante. La diferencia es que, por una vez, estar emparentada conmigo no excusará el trabajo que falta. Los ojos de Natalie brillaron. Así que simplemente vas a dejar que fracase. Miré el bolso que todavía estaba en la silla que no me habían ofrecido hasta que se volvió estratégicamente útil. No, dije. Tú hiciste esa parte por tu cuenta. Una mujer en la mesa de al lado hizo un pequeño sonido. Tal vez un jadeo. Tal vez aprobación. Mi padre cerró los ojos. El rostro de Ethan se endureció. Eso es cruel. Me volví hacia él. Cruel es dejar que alguien crea que está invitado cuando solo está siendo convocado. Cruel es enseñarle a tu hija que tiene que ganarse la dignidad básica siendo conveniente. Cruel es ver a tu hermana sentada sola en un rincón y decidir que el verdadero problema comienza cuando ella habla. Ethan bajó la mirada primero. Eso me sorprendió. Siempre había sido el más ruidoso cuando yo estaba callada, sin mi silencio en el que apoyarse, parecía más pequeño. La anfitriona se movió cortésmente. Señorita Whitaker, están esperando. Gracias, dije. Luego volví a mirar la mesa. Voy a hacer mi trabajo ahora. Disfruten de su almuerzo. Me alejé antes de que alguien pudiera detenerme. El comedor privado estaba a solo 20 pasos de su mesa, pero se sentía como cruzar una frontera. Detrás de mí, oí a Natalie susurrar rápidamente, a mi madre preguntar qué se suponía que debían hacer, a Ethan decir mi nombre como una maldición y a mi padre no decir nada en absoluto. Dentro de la sala privada, 6 miembros de la junta estaban sentados alrededor de una mesa pulida con carpetas abiertas. El señor Calvel, el dueño del restaurante, se levantó cuando entré. Claire, qué bueno verte. Justo estábamos discutiendo la lista de socios finalistas. Sonreí profesionalmente, aunque mis manos todavía estaban frías. Perfecto. ¿Comencemos con el cumplimiento? A través del panel de vidrio en la puerta, podía ver la mesa de mi familia. Ya no se reían. Natalie había dejado de posar. Mi madre seguía mirando hacia la sala privada con la expresión atónita de alguien que ve a una persona que había subestimado volverse visible en un lenguaje que no podía ignorar. No saboteé a Natalie. No necesité hacerlo. La revisión hablaba por sí misma. Su propuesta estaba incompleta, sobredecorada, subpresupuestada y dependía de favores que ella había asumido que yo le proporcionaría en silencio. Cuando la Junta preguntó si recomendaba su aprobación, dije la verdad. No en esta etapa. El concepto tiene potencial, pero el plan operativo no es lo suficientemente responsable para un evento benéfico de cara al público. El señor Calvel asintió. Otro miembro de la Junta tomó una nota. Sin drama, sin discurso de venganza, solo estándares. Estándares limpios, profesionales y devastadores. 30 minutos después de que me hubieran colocado en un taburete de bar, vi cómo la aprobación garantizada de mi hermana se convertía en un rechazo condicional. Y la parte más poderosa fue que nadie en esa sala sabía que estaban presenciando el momento en que el viejo sistema de mi familia finalmente dejó de funcionar. Cuando salí de la sala privada, Natalie estaba esperando cerca del pasillo. Sus brazos cruzados firmemente sobre su pecho. Mi madre estaba detrás de ella y mi padre flotaba a unos metros de distancia como si quisiera intervenir, pero no supiera qué versión de sí mismo traer.
Ethan permaneció en la mesa, fingiendo mirar su teléfono, aunque podía sentir que estaba escuchando. Me avergonzaste, dijo Natalie. Su voz temblaba, pero no podía decir si era de ira o de miedo. No, dije. Tu propuesta te avergonzó. Yo solo me negué a ocultarlo. Sus ojos brillaron. Podrías haber ayudado. Ayudé, dije. Hace 3 semanas, cuando tu asistente envió el primer paquete, envió una lista de correcciones 2 veces. Nadie le dio seguimiento. Natalie pareció confundida por un segundo, y luego culpable. Pensé que solo eran notas formales. Eran requisitos. Mi madre dio un paso adelante. Claire, ella no entendía. Sabes que Natalie se abruma. Miré a mi madre por un largo momento. ¿Y cuando yo me abrumo? No tuvo respuesta. Ese silencio fue diferente a los anteriores. Este no fue despectivo. Fue expuesto. Mi padre finalmente habló. Tu madre no lo dijo con esa intención. Me volví hacia él. Papá, has pasado toda mi vida traduciendo la falta de respeto de otras personas en algo más suave, para que nadie tenga que disculparse. Por favor, no lo hagas hoy. Su rostro se tensó y luego decayó. Por primera vez, me pareció viejo. No débil, solo cansado de cargar con un mito familiar que finalmente se había vuelto demasiado pesado. Natalie se secó debajo de un ojo rápidamente, enojada por estar llorando. Solo quería que una cosa me saliera bien. Ahí estaba, la verdad debajo de la actuación. Natalie siempre había actuado como si la atención le llegara de forma natural. Pero quizás ella la había estado persiguiendo tan desesperadamente como a mí me la habían negado. Eso no la excusaba. Entender la herida de alguien no requiere ofrecerse como voluntario para ser la venda. Entonces constrúyelo bien, dije. Haz el trabajo. Deja de usar el encanto donde se necesita estructura. Deja de usar a la familia donde se necesita responsabilidad. Mi madre se estremeció ante la palabra responsabilidad. Sé que estás molesta, dijo. Pero tienes que admitir que siempre has sido difícil de leer. Casi me río, pero la tristeza vino primero. Era una niña, mamá. No era mi trabajo hacer que mi dolor fuera conveniente para que tú lo notaras. Su boca se abrió, y esta vez no salió nada. Algunas personas en el restaurante estaban mirando abiertamente. Ahora, mi madre lo sabía. Natalie lo sabía. Ethan lo sabía. La vergüenza pública siempre había sido su mayor miedo, por eso me habían entrenado para absorber la humillación privada en silencio, pero ahora el patrón privado había salido a la luz pública, y no sabían cómo hacerlo lucir bonito. Mi padre puso una mano en el respaldo de una silla. Claire, dijo, con la voz más baja. Recuerdo la cena de graduación de tu universidad. Se me hizo un nudo en la garganta. No me esperaba eso. Él bajó la mirada. Natalie anunció el compromiso y dejamos que toda la velada girara en torno a eso. Me dije a mí mismo que no parecías molesta. Fui al baño y lloré durante 20 minutos, dije. Mi madre se cubrió la cara. Natalie susurró. No lo sabía. No preguntaste. Las palabras no fueron fuertes, pero la golpearon duro. Ethan finalmente se acercó. Está bien, lo entendemos. Fuimos terribles. ¿Es eso lo que quieres oír? Lo miré y por primera vez no me sentí intimidada por su sarcasmo. No, Ethan. Quiero que entiendas que el sarcasmo no es una personalidad. Es un escudo que usas cuando tienes miedo de que alguien te pida que seas decente. Su rostro enrojeció. Por un segundo, pensé que respondería bruscamente. En cambio, miró hacia el suelo. Pensé que nos menospreciabas, murmuró. Eso nos sorprendió a todos. Se frotó la nuca. Siempre tenías todo bajo control. Buen trabajo, lindo apartamento, grandes clientes. Nunca necesitaste a nadie. Necesitaba a mi familia, dije. Simplemente dejé de esperar que aparecieran. Mi madre empezó a llorar entonces, en silencio al principio,
luego con el tipo de vergüenza que no se puede hacer elegante. Natalie se sentó en la silla más cercana al pasillo, la misma silla que no me había ofrecido antes. Mi padre miró fijamente la mesa como si pudiera ver cada silla faltante de cada año apilada frente a él. Y me di cuenta de algo importante. La venganza no fue la decisión de la Junta. No fue que Natalie perdiera una aprobación fácil. Fue esto. Verlos finalmente sentados dentro de la incomodidad que me habían asignado durante años. Verlos entender demasiado tarde para negar lo que yo no había sido distante. Me habían empujado hacia atrás hasta que la distancia fue el único lugar que quedaba para estar. No los abracé de inmediato. Eso puede sonar frío para algunas personas, pero había pasado demasiados años recompensando pequeñas disculpas con un perdón inmediato. Sabía lo que pasaría si me ablandaba demasiado rápido. Ellos llorarían. Yo los consolaría. Y de alguna manera mi dolor se convertiría en otro evento familiar donde todos los demás eran servidos primero. Así que me quedé de pie. Dejé que mi madre llorara. Dejé que Natalie se sentara con su rechazo. Dejé que Ethan se viera incómodo sin rescatarlo con una broma. Dejé que mi padre mirara al suelo hasta que encontró el valor para mirarme. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Esa pregunta importaba porque por una vez no me pidió que lo arreglara. Preguntó qué venía después. Saqué mi teléfono del bolso y abrí la foto del almuerzo de Natalie. El pie de foto todavía estaba allí. Almuerzo de domingo con la gente que más importa. Giré la pantalla hacia ellos. Empiecen con esto. Natalie lo miró y cerró los ojos. Lo borraré. No, dije. No lo borres porque te descubrieron. Cámbialo porque entiendes por qué fue cruel. Sus dedos temblaron mientras editaba el pie de foto. Un minuto después, mi teléfono se actualizó. El nuevo pie de foto decía: hoy aprendí que la familia no se trata de quien se ve bien en la mesa. Se trata de a quien le hacemos espacio y a quien no hemos logrado ver. Le debo una disculpa a mi hermana. Era imperfecto, un poco pulido, todavía muy Natalie, pero era público. Y para ella, la honestidad pública costaba algo. Mi madre preguntó: ¿podemos mover tu silla para acá? Miré la mesa. La silla vacía todavía estaba allí. La antigua Claire la habría tomado y llamado a eso sanación. La nueva Claire entendía que una silla ofrecida después de la exposición no era lo mismo que un lugar guardado libremente. Hoy no, dije. El rostro de mi madre se arrugó de nuevo, pero asintió. Ese asentimiento fue lo más respetuoso que había hecho en toda la mañana. Me voy a casa, continué. Y necesito que todos escuchen esto claramente. No estoy disponible para favores de último minuto hasta que esta familia aprenda a ofrecer respeto básico sin necesitar algo de mí. No revisaré propuestas a medianoche. No cubriré depósitos olvidados. No seré el contacto de emergencia para personas que me tratan como una invitada opcional. Si quieren una relación conmigo, comienza con esfuerzo, no con acceso. Nadie discutió. Así supe que el mensaje finalmente había llegado. Ethan tragó saliva con fuerza. Lo siento, dijo. Fue torpe y brusco, pero no fue sarcástico. Por las bromas, por actuar como si fueras dramática cuando solo estabas cansada. Asentí una vez. Gracias. Natalie se levantó. Lamento haberte usado, dijo, y por hacerte sentir que tenías que ganarte tu lugar. Su voz se quebró en la última palabra. Mi madre susurró: lamento haberte enseñado a ser fácil en lugar de amada. Esa casi me rompe. Mi padre se cubrió los ojos con una mano. Debería haber protegido tu lugar en esta familia, dijo. No lo hice. Por un momento, el ruido del restaurante se desvaneció. No porque todo estuviera arreglado. No lo estaba. Una disculpa no repara años de ser ignorada. Un pie de foto público no cura cada herida privada. Pero algo real se había abierto. Y a través de esa grieta llegó una verdad que ninguno de ellos podía cubrir con modales o excusas. No había perdido a mi familia por hablar. Había perdido la ilusión de que el silencio algún día haría que me amaran más.
Mientras caminaba hacia la salida, el señor Calvel pasó y dijo, «Excelente trabajo hoy, Claire». Lo dijo de manera casual, profesional. Pero mi familia lo escuchó. Vi sus rostros cuando me di la vuelta por última vez. Ya no me miraban como la hermana tranquila. Me miraban como una persona cuya vida había seguido creciendo fuera del pequeño papel que le asignaron. Esa fue la parte más dulce. No que estuvieran avergonzados, aunque lo estaban. No que la propuesta de Natalie hubiera sido rechazada, aunque lo fue. No que Ethan finalmente se hubiera quedado sin bromas, aunque así fue. La parte más dulce fue darme cuenta de que no necesitaba su mesa para demostrar que tenía valor. Ya tenía salas esperándome donde mi nombre era conocido, mi trabajo era respetado y mi asiento no era un favor. Esa tarde, fui a casa, me quité la chaqueta, preparé café y me senté junto a la ventana de mi apartamento con vistas a la tranquila calle de abajo. Mi teléfono vibró una y otra vez. Natalie envió una disculpa más larga. Mi madre preguntó si podía pasar más tarde esa semana. Mi padre escribió, «Quiero escuchar si estás dispuesta». Ethan envió solo 4 palabras. «Tenías razón». «Lo siento». No respondí de inmediato. Dejé los mensajes allí, no como castigo, sino como prueba de que se me permitía tomarme mi tiempo. La lección que me llevé de ese día fue simple, pero lo cambió todo para mí. A veces las personas no notan el espacio que te niegan hasta que dejas de encogerte para caber en lo que queda. A veces la venganza más poderosa no es gritar, no es destruir a nadie, no es volverse cruel en respuesta. Es retirar calmadamente tu trabajo, tu silencio y tu disponibilidad de las personas que confundieron tu paciencia con permiso. Una familia que solo te hace espacio cuando te necesita, no te ha hecho espacio en absoluto. Y si alguna vez has sido la persona en el taburete del bar, a la que le dijeron que estuviera bien, la que fue recortada de la foto, la que se esperaba que ayudara sin ser honrada, por favor recuerda esto. No tienes que rogar por una silla en una mesa que sigue demostrando que puede existir sin considerarte. Levántate. Habla claro. Deja que sientan el vacío que crea tu ausencia. Porque a veces el momento en que te alejas de la esquina es el momento en que todos finalmente ven quién mantiene unida toda la sala. Gracias por escuchar. Desde cierto punto de vista, la conversación de Claire fue más poderosa que la ira. No intentó destruir a su familia. Pero finalmente dejó de protegerlos de las consecuencias de su propio comportamiento. Eso hizo que la venganza se sintiera satisfactoria y significativa porque provino del autorrespeto, no de la crueldad. A veces, la persona más tranquila de la sala es la que lo mantiene todo unido y la gente solo se da cuenta cuando esa persona deja de estar disponible. ¿Alguna vez te han tratado como algo secundario en tu propia familia a pesar de que siempre eras tú quien ayudaba tras bastidores?